¿Qué onda, chavos? Bienvenidos nuevamente a estos cursos online para los misioneros, los Millennial Mission, ¿verdad? Que nos van a estar acompañando ustedes, chavos, en la próxima misión 2020. Vamos a iniciar con esta pequeña reflexión. El día de hoy vamos a hablar acerca de Moisés, la persona de Moisés. Todos hemos conocido, hemos escuchado hablar de este personaje. El día de hoy vamos a hacer una pequeña reflexión un poco más profunda. Pero antes vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya hemos visto. El primer video que se compartió habla acerca del conocer la palabra de Dios. Ya vimos que la palabra de Dios es viva y eficaz, sabemos que tiene 73 libros, que se dividen en el Antiguo y el Nuevo Testamento y en capítulos y versículos. Ya somos unos expertos conocedores de la palabra de Dios. También ya vimos cómo Dios crea todo lo que existe, lo crea y lo hace bueno. También vimos cómo el pecado nos aleja de Dios. Y un tema también que ya vimos fue el de la fe, específicamente la persona de Abraham, ¿no? Cómo Dios confía en Abraham y Abraham confía en Dios. Y también la historia de los patriarcas, ¿verdad? A través de Abraham, Dios le hace esta promesa que van a ser una gran nación. Lo vimos cómo tiene a Isaac, Isaac tiene a Esaú y Jacob. Jacob, pues Dios le cambia el nombre por Israel. Israel tiene 12 hijos, uno de esos 12 hijos es José, que por azares y designios de Dios llega a Egipto. En Egipto manda a traer a toda su familia y se multiplica. Ahora bien, de José a esta etapa que vamos a ver, que es la etapa de Moisés, pasan muchísimos años. El pueblo de Israel se va multiplicando a tal grado en el que los egipcios tienen miedo del pueblo de Israel porque ya son más numerosos incluso que los mismos egipcios. Entonces, ¿qué es lo que hace el faraón? El faraón tanto es su miedo que los esclaviza. Aún así, esclavizándolos y tratando de poniéndole duros trabajos, el pueblo de Israel sigue multiplicándose. ¿Qué es lo que hace el faraón al ver esto? Bueno, le dice a las parteras que están atendiendo a las hebreas que maten a los hijos varones. Cuando atiendan a las hebreas y tengan un hijo varón, mátenlo. A las mujeres déjenlas vivir, pero a los varones mátenlos. Las parteras no obedecen al faraón. Y entonces manda igual otra vez el faraón, se da cuenta de que las parteras no lo obedecieron y manda a matar a todos los niños. ¿Qué es lo que hacen? Hay una mujer inteligente, una mujer astuta, que al ver el peligro esconde a su hijo. Esconde a su hijo y lo pone en un río. Lo pone en una canasta, en un río y lo suelta. Pero para eso manda a su hija a cuidar a ese niño. Y ese niño es Moisés, que llega hasta la hija del faraón. Pero chéquense, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, hermanos. Como la inteligencia no va peleada con la fe, ¿no? Dios siempre se fía de las personas inteligentes, de las personas astutas también. Esta mujer pues tuvo esa astucia de salvar a su hijo y también Dios ahí actúa. Entonces vemos cómo esta mujer, cómo este niño llega hasta la hija del faraón. La hija del faraón lo ve y lo saca de las aguas. Eso significa Moisés. Moisés significa sacado de las aguas. A mí me encanta, chavos, este texto bíblico o este tema de cómo Dios libera a su pueblo, ¿no? Y hace una alianza con él. Este es el título de este tema que vamos a ver. Moisés crece en la casa del faraón, ¿no? Crece con pues todos los lujos, crece con todas las comodidades, pero un día, dice el capítulo 2 del versículo 11 del libro del Éxodo, dice: cuando Moisés era ya hombre, salió un día a visitar a sus hermanos de raza y se dio cuenta que sus trabajos eran muy duros. Moisés
se da cuenta de la necesidad que están pasando sus hermanos, se da cuenta de lo que están sufriendo. Entonces, yo creo que tú, chavo, que me estás viendo, también te das cuenta de las necesidades que hay en tu colonia, de las necesidades que hay en la sociedad, y por eso te lanzaste a vivir esta experiencia de la misión, porque te das cuenta de las injusticias que están pasando. Entonces, Moisés se da cuenta y actúa. Trata de liberar a los suyos, a los de su raza. Para esto mata a un egipcio. Entonces, que un hebreo matara a un egipcio era lo más penado y era castigado incluso con la misma muerte. El faraón se da cuenta de que Moisés mató a un egipcio y efectivamente lo busca para matarlo. Pero Moisés escapa y escapa al desierto, llega ahí el pozo, ¿verdad? El pozo de Reuel, ¿ya? Y se casa con una de las hijas de Reuel. Moisés pasa de ser uno de los hijos de la hija del faraón, uno de los de familia de real, pasa a ser un cuidador de ovejas. Entonces Moisés está en su comodidad, llamémosle así, está con su esposa, está cuidando las ovejas, pero hay un acontecimiento, chavo, que yo quiero recalcar aquí, ¿no? Cómo Dios llama a Moisés. Llega un momento en el que Moisés ve una zarza que se está ardiendo y no se consume. Esto le causa extrañez y va a ver qué está pasando. Y se escucha una voz que dice: Moisés, Moisés. Y yo aquí ya quiero hacer hincapié porque Dios llama por tu nombre. Dios llama de una forma personal y lo hace por el mismo nombre. Dios no es un Dios ajeno, no es un Dios lejano. Dios te conoce y te llama por tu nombre. Yo creo que cuando tuviste esta invitación de Millennial Mission, pues sentiste esa experiencia de querer hacer algo, te sentiste llamado por Dios y Dios lo hizo y Dios te llama por tu nombre. Entonces, así como llamó a Moisés, también te llama a ti que me estás viendo. Bien, entonces Dios llama a Moisés por su nombre y le dice: claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por sus capataces y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado para salvarlos del poder de los egipcios. Y en el versículo 10 del capítulo 3 del libro del Éxodo dice: por lo tanto, ponte en camino que te voy a enviar ante el faraón para que saques a Egipto, mi pueblo, a los israelitas. A mí me encanta este texto bíblico y se los voy a dejar, chavos. Es Éxodo capítulo 3, versículos del 4 al 10, para que ustedes lo mediten tranquilamente ahí en su casa. Dios no es un Dios lejano, no es un Dios que no se da cuenta de las necesidades que sufrimos, es un Dios cercano. Estos verbos que dice el versículo 7, dice: claramente he visto cómo sufre mi pueblo, los he oído quejarse de sus capataces y sé muy bien lo que sufren. Dios ve, Dios escucha y Dios actúa ante las necesidades que sufrimos, ante las necesidades que sufre el pueblo de Israel y ante las necesidades que sufre el pueblo actual. En este tiempo, chavos, manda a Moisés para que libere al pueblo de Israel. Y en la actualidad, ¿a quién manda? ¿A quién manda para liberar al pueblo que vive en el pecado? ¿A quién manda para liberar al pueblo que vive en la tristeza? ¿A quién manda para liberar al pueblo que vive en la corrupción, en la depresión, en todos los males que nos aquejan? ¿A quién manda Dios? ¿Cuál es la respuesta de Dios ante estas situaciones que muchas veces nos damos cuenta? Y aquí podemos llegar a pensar, bueno, yo creo que tú te has preguntado, si Dios existe, ¿por qué hay tanto mal? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta delincuencia? Si Dios existe, ¿por qué permite que sufran los pobres? ¿Por qué permiten que sufran los niños? ¿Cuál es la respuesta de Dios ante tanto mal? Tú eres la respuesta de Dios. Así como Moisés, en este tiempo bíblico, fue llamado para liberar al pueblo de Israel, hoy te llama a ti
para que tú seas partícipe de este plan. Entonces, Moisés, con sus 1001 defectos, porque si meditamos y proclamamos o leemos más adelante, vemos que Moisés pone muchas trabas, no quiere porque tiene muchos defectos, pero aún así con esos defectos Dios lo llama y lo manda. Tú dirás, yo no puedo predicar, tú dirás, yo no soy muy penoso, yo también soy muy penoso. Pero a pesar de nuestras debilidades y de nuestras limitaciones, Dios nos llama para predicar, para hacer respuesta, para ser liberadores. Sigamos pues la historia del pueblo de Israel, la historia de Moisés. Llega un momento en el que Moisés va y le dice, Dios me ha llamado para que libere a mi pueblo. El faraón obviamente pues no quiere, porque el pueblo de Israel resulta ser pues la mano de obra barata, llamémosle así. Entonces obviamente pues no va a querer dejar ir a los trabajadores. Entonces ya conocemos aquí es donde mandan las 10 plagas, ya las conocemos, las vamos a hablar así rápidamente. La plaga de la sangre, la plaga de las ranas, la plaga de los mosquitos, la plaga de los tábanos, la de la muerte de los ganados, la plaga de las llagas, la plaga del granizo, la plaga de la langosta, la plaga de la oscuridad y la 10ª, la Pascua. Y aquí es donde nos vamos a enfocar un poquito más. ¿Qué es la Pascua? Nosotros hemos escuchado hablar de la Pascua y que celebramos la Pascua. Pascua significa paso, el paso del Señor. Entonces, en este tiempo bíblico, los judíos celebran la Pascua, el paso del Señor, que fue precisamente, lo cita el capítulo 12 del libro del Éxodo. Ahorita estamos en el libro del Éxodo. Entonces, aquí en el capítulo 12 explica qué es la Pascua. Cuando el ángel del Señor pasa a través del país de Egipto y hiere de muerte a todos los hijos primogénitos, pero no hiere ¿a quién? A los hijos hebreos, porque recordemos que hacen todo un rito, matan a un cordero y con la sangre del cordero pues pintan las puertas y ventanas para que el ángel del Señor no hiera a los que habitan ahí. Entonces pasa este suceso de la muerte de los hijos primogénitos, muere el hijo del faraón. Esto hace un terrible dolor al faraón y pues deja ir al pueblo de Israel. Entonces, es así como Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud a la libertad. Estaban esclavos en Egipto, pasa el Señor y los libera. Esto significa Pascua, la liberación. Entonces, los liberan, ya vimos, y Dios, en ese caminar del pueblo de Israel, pues Dios siempre va acompañándolos. Dios siempre va acompañando a su pueblo, nunca lo deja solo. Entonces llega un momento en el que el faraón dice, oye, no, porque los dejé ir. Entonces va otra vez, trata de regresar, trata de que regrese el pueblo de Israel. Y es aquí donde vemos cómo Moisés, en el capítulo 14 del libro del Éxodo, cómo Moisés pues parte en dos el Mar Rojo y atraviesa el pueblo de Israel por el Mar Rojo, llega el faraón, trata de entrar también, pero es ahí donde también cruza el pueblo de Israel y se cierran las aguas y el faraón muere junto con muchos egipcios. Entonces les decía, el pueblo de Israel sigue errante por el desierto. Dios nunca los abandona. A pesar de que el pueblo a lo largo de este caminar fue infiel, tuvo dudas, se quejó, fue un pueblo que se quejó mucho con Moisés, pero Dios nunca los abandona y Dios siempre estuvo ahí, pues apoyando y cuidando a este pueblo de Israel. Llegan, vamos a ver aquí mi pequeño acordeón, que es la propuesta de Cristo. Llegan al capítulo 19, nos vamos a pasar hasta el capítulo 19
Y vemos cómo el pueblo de Israel ya están en el monte Sinaí. Y el versículo, dice, el versículo 5 es donde donde llamémosle así, donde Dios adopta al pueblo de Israel. Dice el versículo 4 del capítulo 9 del libro del Éxodo. Dice, ustedes han visto lo que yo hice con los egipcios y cómo los he traído a ustedes, a donde yo estoy, como si vinieran sobre las alas del águila. Así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza, serán mi pueblo preferido de entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Y dice el versículo 8, entonces los israelitas contestaron a una voz, haremos todo lo que el Señor nos ha ordenado. Y es aquí donde el pueblo de Israel, donde se hace esta alianza. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ustedes obedecerán mis mandatos y yo los cuidaré siempre. Esta es la antigua alianza en la cual nosotros hemos escuchado muchas veces y ya lo vamos a ver a lo largo de estos cursos bíblicos online, cómo hay una nueva alianza con Jesucristo. Entonces, si hay una nueva alianza, hay una antigua alianza. Es esta a la que nos estamos refiriendo el día de hoy. Es muy apasionante el conocer la vida de los personajes bíblicos y cómo Dios actúa a través de la historia o cómo Dios actúa en la historia a través de estos personajes. Así que, chavo, yo te invito a que no te quedes solamente con lo que yo diga, porque ahorita es un mega resumen de toda la historia del pueblo de Israel y de este personaje Moisés. Yo quiero resaltar ya para terminar este pequeño tema, quiero resaltar esa figura de Moisés y ese llamado. Dios llama por tu nombre, te llamó a ti, Juan, Lalo, María, como te llames, pero Dios pronunció tu nombre y te hizo la respuesta que el mundo necesita hoy. Tú eres, chavo, la respuesta de hoy de Dios. Y resaltar también esto, ¿verdad? Nosotros tenemos 1001 limitaciones, somos seres limitados, somos seres débiles, pero en esa debilidad, en esa fragilidad, Dios actúa. No pongas pretexto, pues, de que eres joven, de que no tienes capacidades, de que tienes miedo de ir a la misión, porque Dios te llama a ser parte de esta misión. Terminemos pues este pequeño texto bíblico o este pequeño tema con la oración y con una pequeña oración poniéndonos bajo la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y recuerda, tú eres parte de este proyecto de Dios. Nos vemos en la próxima misión, Millennial Mission 2020. Todos somos conscientes de que nuestra realidad necesita ser transformada y todos hemos recibido un llamado para hacer la diferencia. Si el mundo no ha cambiado completamente, es porque falta una respuesta, la tuya. Tú también puedes ser misionero.